Bendiciones, esto es Impregnados, Comunidad de Fe, Menuda Sociedad, empezamos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. De verdad que estamos agradecidos por un día más, un día lleno, 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 lleno del amor de Dios. Y tenemos un nuevo capítulo de Menuda Sociedad y no quiero pasar mucho tiempo antes de presentar a mi gran amigo Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Hola Cuéntame. Elier, feliz tarde, feliz noche, feliz día, depende de la hora que nos vea. Estamos muy bien por acá, gracias a Así Dios con este es. nuevo capítulo que tenemos y un súper invitado en este día. Sí, tenemos un súper invitado. Preséntalo, vamos, vamos, preséntalo. Vamos de una vez con todas. Tenemos aquí hoy al pastor Leandro Pérez, ¿verdad? De la Iglesia del Río de la Gloria La Ceja, aquí en la ciudad de La Ceja, Antioquia, Colombia, un bello pueblo ubicado al oriente de este estado o departamento, como se le dice aquí. Eh, Qué bueno, qué bueno. bueno, él preside esta iglesia desde hace 20 años, justamente ahorita hace un par de semanas estaba celebrándose ese 20 aniversario ya de la iglesia. Así que bueno, pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Miguelito, para ti, muy buenas tardes. Para el pastor Elier, también es un placer poder estar Bendiciones. aquí y a todos los que nos acompañan en este espacio. Me alegra poder compartir con ustedes un tema, digamos, vital, y no Así solamente es. vital, actual y profundamente espiritual, aunque muchos quizás no lo piensen, pero va a ser un tema maravilloso. Así que a ustedes muchas gracias por la invitación. Qué bendición. No, gracias a ti, pastor. De verdad que estamos muy contentos de tenerte, Miguel, siempre haciendo enlaces de reino, enlaces de bendición. Y él nos decía, oye, tenemos que traer al pastor Leandro, oye, tenemos que tener al pastor Leandro. Y desde aquí, bueno, lo felicitamos por ese aniversario, por esos 20 años. Y Gracias, bueno, les tendemos un abrazo desde la distancia. gracias. Pastor, tenemos un tema extraordinario que se llama la familia moderna, ahorita aquí en Menuda Sociedad. Y quiero empezar, Miguel, que tenemos unos conceptos de cómo se define la familia. ¿Cuáles son las definiciones de la familia hoy en día? Cuéntame. Sí, bueno, yo investigando aquí siempre este trabajo que hacemos periodístico en este programa, me conseguí interesante porque hay diferentes áreas en la sociedad que Claro, define cada uno diferente la familia, ¿verdad? Por lo menos en el ámbito jurídico, por lo menos en el país donde ahorita actualmente resido, que es Colombia, la Constitución de Colombia establece una definición sobre la familia, su artículo 42. Interesante. Dice, la familia es la base fundamental de la sociedad constituida jurídicamente por vínculos civiles o naturales, reconocida por el Estado para efectos de protección, derechos y deberes entre ¿ok? sus miembros. Eso es como una definición jurídica. También la psicología la define. Dice que la familia es un sistema de relaciones afectivas en la cual los miembros cumplen funciones emocionales y formativas esenciales para el desarrollo individual. Y por último, a nivel sociológico, dice, la familia es una institución social que cumple funciones claves para el mantenimiento de la sociedad, reproducción, socialización, asignación de roles y cuidado de los miembros. Entonces, bueno, siempre yo escuché desde pequeño, la familia es la base de la sociedad, siempre he escuchado ese término. Entonces, bueno, esto como a nivel general lo que nos presenta un panorama resumido de lo que a nivel social es la familia. Claro, y ahora, como ya sabemos cómo lo define la sociedad, cómo es una definición amplia de lo que nos dice, lo les digo, la sociedad. Pero ahora, ¿cómo lo define Dios? Y yo quisiera empezar, pastor, ¿cómo lo definiría usted la familia hoy en día? ¿Cómo es el concepto? Porque yo creo que a medida que el Señor nos va dando de su gracia, uno va entendiendo y va abriendo los ojos a muchas cosas. Y entonces, muchas veces cuando empezamos en el camino del Señor, a transitar quizás vemos la familia como algo muy, como usted lo decía al principio, de repente hay gente que hasta no lo ve espiritual. Dice, oye, pero ¿cómo Ujú. que la familia? ¿Cómo esto y lo otro? Y me agarro de ahí. ¿Cómo usted definiría la familia? Bueno, si vamos bíblicamente a observar, la familia es diseño divino. La familia Amén. nunca ha sido un diseño ni de la humanidad, no ha sido un diseño del hombre.
es una perspectiva muy bíblica, pero sí, la familia es una institución creada por Dios. Si nos vamos desde los orígenes al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2, vemos cómo Dios forma al hombre, a la mujer, los une en su bendición, que es básicamente el matrimonio. Cuando vamos a la iglesia, pedimos la bendición del Señor y les da una orden. Les dice: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, cuiden de ella. Y así nace la primera familia, ¿cierto? Entonces Sí, establece el fundamento, desde Dios establece. Ahora, hay muchas personas que, como tú lo decías hace un momento, dirían o preguntarían: ¿por qué insistir en un diseño bíblico en medio de una sociedad que ha cambiado tanto? claro. ¿Por qué insistir con la Biblia? ¿Por qué insistir con el diseño de mis abuelos si es que la sociedad ya cambió, ya evolucionó, si somos tan diferentes? Y sencillamente, si me dejas darte una respuesta en 4 palabras: porque Dios no cambia. Amén. Porque Él es el mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el diseño bíblico no es un modelo de cultura antiguo. Yo creo que es el plan eterno de Dios para el florecimiento humano y de la sociedad. En otras palabras, yo resumiría que no necesitamos un modelo nuevo, sino volver al modelo original. Amén, amén, amén. Me gusta, me gusta, me gusta. Es tremendo porque muchas veces cuando, te digo porque me pasa con mi hija, hemos vivido ahorita el proceso que ella está creciendo y está viendo Ajá. entre lo nuevo y lo viejo. Entonces muchas veces cuando decimos volver al diseño original, me acuerdo a ella porque ella como que no le gusta lo viejo. Una cosa rara, pero ella dice, el Sí, muñeco, sí, o sea, sí. la Barbie nueva es mejor, el muñeco nuevo es mejor, o sea, ¿entiendes? Entonces, qué tremendo decirle a una sociedad que está, creo que muy influenciada en tener nuevas experiencias, nuevas experiencias, nuevas Ajá. experiencias, nuevos conceptos, y decirle que no, que el diseño original es el mejor. O sea, que cuando Dios, yo lo hablamos la semana pasada hablando de la ideología de género y decíamos, pues, es que, o sea, Dios en el capítulo 1 dijo, varón y hembra los creó Dios. O sea, no espero Ujú. el capítulo 2 de Génesis, no espero el capítulo 3 no, pero en el capítulo 2 de Génesis, verso 24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Al final la familia es la fundación de dos personas, de un hombre y de una mujer, para convertirse en un nuevo ser y ahí poder, de ahí adelante, empezar a crear principios de acuerdo a lo que Dios le va sembrando. Por eso es que cuando Dios piensa en la familia, no solo piensa en, y lo vamos a ir viendo más adelante, pero por eso es que Jesús viene y dice, hey, se compara y dice, mira, yo como cabeza, ¿verdad? Dice el libro de Efesios, que como cabeza de la iglesia, y ahí está el cuerpo, mira, así mismo es el hombre que es cabeza de la mujer, y ahí está la familia con ellos uniéndose para poder sopesar todo lo que viene más adelante. Porque muchas veces creemos que la familia sencillamente es un estado civil o es Ujú. un lazo sanguíneo o es sencillamente, oye, gente Un modelo cultural. un modelo cultural, por lo menos nosotros que somos latinos, estamos muy arraigados a la familia. Como dicen los Ujú. comediantes, aquí una persona se va a los 40 años y dice, no, está muy joven, que no se case todavía. Dice la mamá, tú puedes vivir aquí tienes tu cuarto, mi amor. Pero entender que, sí, porque oye, siempre desde el arraigo, siempre decir no, 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 no. Y al final hoy en día la sociedad está sufriendo por no tener una estructura clara de lo que es la familia, por no tener un movimiento claro de lo que va a ser más adelante y lo importante que es para la sociedad la familia. Yo estaba viendo ayer y le están pagando en Groenlandia a familias, y casi siempre son latinas, porque al final siempre están buscando Los como que nos salir multiplicamos somos los latinos. sí, claro, 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 oye, mire, eso es así. Bendecidos. Decido, entonces, y están haciendo proyectos también en Corea, en Corea del Sur, porque sencillamente la gente no quiere tener hijos, no quiere generar familia, no quiere casarse, no quiere, o sea, no es como su plan a futuro. Y tú dices, oye, qué tremendo cuando una sociedad se va quedando
sola, de gente individual, de gente individualista que de repente se rejunta por un deseo sexual o por una carencia, por suplir una carencia afectiva, pero después cada quien por su Ujú. lado, sin un proyecto y sin nada. Yo no sé si ustedes lo han visto así. Cuéntame, Miguel, Bueno, ahorita para ti, ¿cómo definirías la familia? no, tomando un poco lo que decía el pastor al inicio de que creemos en la familia porque simple, cuatro palabras, Dios nunca cambia. O ¿cómo era? Dios, Amén. Dios, y es tremendo. Porque Dios no Ah, cambia. me faltó el porqué, porque Dios nunca cambia. Entonces, yo investigando un poquito todo esto de por qué el hombre es cambiante, ¿verdad? Porque el hombre desde el Ujú. huerto se rebeló contra Dios, no quiso el plan, no quiso el diseño, se rebeló, fue un acto de rebelión, no obedeció a lo que Dios había establecido. Y me conseguí un filósofo que estableció algo bien interesante, que fue como una especie de fundamento para todo este pensamiento posmoderno que tenemos actualmente, o que vive muchas sociedades, por lo menos las sociedades occidentales, que es Friedrich ¿Ok? Nietzsche, que es como Ajá, este ajá. alemán, y me llamó mucho la atención lo que él planteaba, pero hay una frase que él dice, ¿quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte, ¿verdad? Si bien entendemos el horizonte como un punto de referencia, él se refería precisamente a Dios, ¿verdad? De hecho, Ujú. él habla de que matamos a Dios, o Dios ha muerto, ¿verdad? Un postulado que él establece. Y ahí es cuando, como lo que decía el pastor, de que Dios nunca cambia. Entonces dice, borramos a Dios, que era el referente, ¿verdad? Que tenía la sociedad en ese Sí. tiempo, lo quitamos. Y nosotros vamos a establecer lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, Sí, basado en nuestra manera de vivir y basado en nuestros deseos inclusive más, por decirlo, primitivos, carnales, como los presenta la palabra de Dios, y bajo claro. eso vamos a conducirnos. Y obviamente esto ha influenciado todas las esferas de la sociedad y obviamente la familia no es ajena a ella. Ahora pregunta, eh, no sé si ustedes han pasado por ahí, pero hoy en día, viendo la diversidad de familias que se han construido, porque de repente en la edad de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, uno decía la familia era algo como muy elemental. Sagrado. Sí, era algo Ok. sagrado. O sea, tú decías, mira, que la gente, más bien la gente se asumía la adultez era cuando ya se había unido para formar familia. O sea, uno veía gente que tenía 18 años, ya estaba construyendo familia y está muy por ahí el meme que tú ves que, oye, que tenían 20, ya tenían una casa en la playa, ya tenían Claro. la casa, tenían 2 carros, Tres 4 hijos, hijos. y tú dices, Sí, sí. oye, entonces tú ves a una persona ahorita con 33 años y dices, soy muy joven, no puedo. No tengo la capacidad. Ahora, pastor, ¿qué crees? O sea, qué crees tú? ¿Por qué crees que viene esa inseguridad de esta generación para no formar familia o para que le cueste avanzar a ese proyecto? Porque a unos atrás lo veían tan elemental y otros lo ven ahorita tan cuesta arriba. Eh, bueno, hay algo muy tremendo y es que yo creo que, si me lo permiten, hacer una observación en cuanto a lo que decían ahorita. Todo diseño original tiene un propósito, ¿cierto? Y Amén. vamos al diseñador original que es Dios. Y la sociedad y lo que siempre va a tratar de hacer es una copia, una mala copia, valga la Claro, redundancia, a su agrado. Pero yo creo que esta generación ha crecido en medio de hogares disfuncionales y rotos. Esa es una de las, yo diría que es una de las primeras hipótesis del por qué la nueva generación es insegura frente a temas familiares. Cuando tú le preguntas a alguien, bueno, ya tienes 45 añitos, ¿qué vas a hacer de tu vida, corazón? ¿y Esta es tu ahora qué van casa, a hacer? esta es tu casa, mi amor, pero ya tienes que abrir tus Claro, alas. Y es que muchos jóvenes no han vivido o no han visto una familia estable. Si sí, vamos a ver en los últimos tiempos, han vivido el abandono, el divorcio, la violencia, la infidelidad, la ausencia emocional, padres que trabajan todo el tiempo, que no parece que los hijos fueran una bendición, sino realmente un estorbo. Y eso genera confusión, genera inseguridad, genera
esa inseguridad al momento de tomar una decisión tan trascendental como es formar una familia, pues entonces de alguna manera cause ese temor, ¿cierto? Yo, otra Claro. si me permites, qué pena, otra de las inseguridades creo que se da porque el ser humano ha sido bombardeado muchísimo por las ideologías que distorsionan el diseño de Dios. En la actualidad, la cultura promueve modelos familiares alternativos. No sé si han visto, y con Miguelito hablábamos antes acerca de programas de televisión como The Modern Family, que muestra Sí, claro. diferentes modelos. Y en la única familia donde todo es un caos es en la familia papá, mamá e hijos. Sí, En las otras familias pareciera todo ser maravilloso. Entonces, yo creo que esa ideología distorsiona el diseño, relativiza el matrimonio, rechaza los roles que han sido establecidos por Dios directamente desde su palabra y de manera original. Te dice si es necesario que te cases, si es necesario, puedes convivir, puedes tener un tiempo, si es para que si eso ya no se usa, era de los abuelos, incluso mucho más atrás. Y, y eso genera ese temor al compromiso, a la responsabilidad que implica una familia, porque es un compromiso realmente. sí, claro. No, y que como lo veníamos hablando, los hogares disfuncionales en lo que de repente mi generación creció, ¿verdad? Viene también de padres que de repente venían de padres hogares muy tradicionales, que de repente ya los padres de uno se quisieron inventar una, diciendo, bueno, o sea, quizá nos podemos hacer un nuevo diseño de esto y ahí entra el concubinato y ahí entran tantas cosas de que somos pero no somos, pero sé esto pero no, o sea, y es tremendo porque la familia va más allá primero de que el matrimonio tenga un derecho legal, pues, ¿verdad? Que es lo que uno entiende cuando, o que la gente en su mayoría entiende, más que la parte espiritual que uno sabe que viene a través de la bendición matrimonial, sino que la gente dice, bueno, ya casarme con alguien es que tengo un papel de por medio y si esto falla, tengo que ir a una parte legal, tengo que hacer papeleo, tengo que quitar. Y yo le decía a un amigo hace poco, decía, es que no puedes empezar la carrera pensando que vas a perder. Ajá, sí, O correcto. sea, ¿me entiendes? O sea, no se puede construir algo pensando que no, mejor Voy a fallar. sí, lo construyo, diría Miguel que es arquitecto, construyo los cimientos un poco débiles que cuando si el edificio no me gusta lo tumbo rápido. ¿Me entiendes? No pongo Y no hay mucho mucha explosivo, pérdida. sino que, claro, no hay mucha pérdida. Entonces, es fuerte porque, claro, al venir de familias, como lo decía anteriormente, usted, disfuncionales, la gente dice, yo no quiero eso, yo no quiero tener un hijo para después separarme y el hijo tenga que vivir lo que yo, o sea, que es tener padres separados. Yo no quiero esto, que de repente unirme a alguien que después lo que vamos a vivir es una pelea y gritos, si ser novio es tan chévere, él allá, yo aquí, ¿me entiendes? O sea, es tremendo porque Ajá. es una realidad. Y ahí yo quiero preguntarte algo, Miguel, ¿cómo está constituido actualmente la familia? De base a lo que investigamos, ¿qué tenemos ahí? Sí, por ejemplo, partiendo de todo esto que comentaba, de este pensamiento, este filósofo que planteó como un postulado que fue un fundamento que catapultó Ujú. a otras cosas que Ujú. vimos ahora. Investigando un poco eso ya entra como se le llama el pensamiento posmoderno, ¿verdad? Okay. Entonces, ya ni siquiera es Sí. el moderno. Por ejemplo, el pensamiento moderno se basaba ¿en qué? En la razón, en la ciencia, se basaba en verdades universales, ¿verdad? Se basaba en el sujeto autónomo, que es el ser humano como el centro de todo, ¿verdad? Ese era el pensamiento moderno, ¿verdad? Que viene desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XX, por allí, más o menos. Pero después surgió el pensamiento posmoderno, y yo investigando estas cositas me conseguí que Okay. el pensamiento posmoderno desconfía de todo lo anterior, de todo lo moderno. Es como un resumen muy, y critica la verdad absoluta, o sea, no cree que hay una verdad absoluta, ¿verdad? Rechaza los metarrelatos, entonces yo nunca había escuchado este término, yo metarrelato, yo qué es. Y los metarrelatos tienen que ver como
dice, cuestiona las grandes historias que explican el todo, como por ejemplo la religión. Claro, Nosotros que profesamos una fe, creemos en Dios y creemos que Dios creó todo. Eso es un metarrelato para plantear como un concepto. Todo es relativismo, todo es relativo. Entonces ahí claro, entra el tema del posmodernismo, todo es relativo. No hay una verdad absoluta. Entonces tu verdad claro, es tu verdad y se respeta, pero es diferente a la mía y la mía me la respeta. Y ahí entra el tema de la familia, ¿verdad? Entonces tú tienes una visión de tu familia, se respeta tu visión de la familia. Yo tengo mi visión de la familia, respétame mi visión de la familia. Y ahí el ejemplo que decía el ok, pastor de esta serie, ¿verdad? Esta serie es una serie postmoderna que plantea una familia postmoderna, ¿verdad? Donde vemos una claro, constitución de una familia normal, entre comillas, o tradicional, por decirlo de alguna manera, y otra familia que es un hombre mayor con una mujer joven, de paso que es una mujer latina que tiene un hijo. Entonces, bueno, esto es una manera de que ahora se ven, eso se ve actualmente, unas diferencias de edades muy grandes. Bueno, también antiguamente se veía, tampoco es que es muy nuevo, eh, pero ya con otros sí, contextos muy diferentes y las familias que son dos hombres del mismo sexo que adoptan una niña, imagínate de bien nada. Entonces, son sí, esta cosmovisión de la sociedad que está planteando ahora. O sea, tu verdad es tu verdad y se respeta y tenemos que respetarlo. No hay absoluto, pero nosotros sabemos que para nosotros sí existen los absolutos y nuestro absoluto es Dios y lo que estableció su palabra. así Ahora, es. entendemos que, como decíamos la semana pasada, la familia está constituida en hombre, mujer y la descendencia. Pues entonces, ahí eso es lo que indica la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1. Pueden ir a buscarlos. O sea, no hay más que adentrarnos ahí porque ya lo hablamos la semana pasada. Ahora yo le preguntaría, pastor, ¿cuál es el rol del hombre en la familia? Porque aquí, gracias a Dios, o sea, somos tres hombres, tres papás, y en este proceso de hogar, de construir, ¿cuál es el rol que se tiene el hombre y que se le demanda al hombre desde la palabra hasta la sociedad? Cuénteme. Bueno, ahora, qué pena, hago un paréntesis. No, tranquilo, Miguelito sabe tranquilo. que me encantan los paréntesis. Está chévere, chévere. Aquí, esta es No, su un casa, pastor. paréntesis. Usted hacía los paréntesis que quiera. Gracias, gracias. No, el paréntesis es que es muy tremendo porque la sociedad en que vivimos actualmente, cada uno tiene su perspectiva de muchas cosas, la ¿Ok? familia, eh, pues el tema que nos atañe es la familia. Entonces, para mí la familia debe ser solo dos personas, para mí la familia debe ser dos personas e hijos, o dos personas y una mascota, o dos personas, etcétera, ¿cierto? De hecho, Miguelito, que es arquitecto, él puede observar cómo las casas, no sé, en Colombia las casas eran muy grandes porque las familias eran muy grandes. Claro. En Colombia las familias eran de 10, 12 personas, nuestros abuelos tuvieron 2 hermanos, 15 hermanos, entonces las casas eran inmensas y tenían un patio central y bueno, etcétera. Hoy en día los apartamentos, y por eso me refiero a Miguel como arquitecto, te das cuenta que los apartamentos cada vez los hacen más pequeños porque la familia es cada vez más reducida. Eh, y no se trata de que, bueno, el que este piensa esto, aquello, Miguelito lo dijo, es el absoluto de qué piensa Dios, cuál es el diseño Claro. original de Dios. Y en ese diseño original yo creo que el hombre tiene un papel muy importante, demasiado, y es un papel de responsabilidad central y sagrada delante de Dios. Es el sacerdote de su casa, es el quien tiene la autoridad en su casa, una autoridad que se ejerce a través del servicio, no a través de los gritos. Es un Sí, de la liderazgo demanda, pues. que exactamente. Yo creo que por eso muchas mujeres, incluso nosotros tenemos acá en Colombia, en nuestra iglesia, una fundación y trabajamos con niños y adolescentes de nuestro municipio de situaciones de alto riesgo, de mucha índole y con muchos conflictos familiares. Y en alguna ocasión estábamos en el comedor y mi esposa les dijo, bueno, estaban un grupito de niñas y les dijo, bueno, ¿cuántas de ustedes quieren casarse? Y solo una levantó la mano. No, Y mi esposa le dijo, ¿por qué no quieres casarte? Le preguntó a alguna de ellas y le dijo, ¿para qué? ¿Para qué me peguen? ya.
para que me golpeen. Entonces, es lo que han visto de hombres que no han asumido el rol que realmente Dios les entregó, que es una responsabilidad, que es un privilegio y una responsabilidad que ha sido delegada por Dios para ser líderes espirituales, amorosos, responsables, reflejando el carácter de Cristo en la familia, porque Cristo verdaderamente es la cabeza de la iglesia y así se sacrificó, dice la palabra, por ella. Y el trabajo nuestro como hombres del hogar no es el de simplemente sentarnos en el sillón más grande y mandar y pedirle a alguien, tráigame esto, súbame aquello, bájeme esto y lo más allá, porque soy la autoridad, no. Cuando vemos el ejemplo en el Señor Jesucristo, él hablando de autoridad, toma un ejemplo muy sencillo y es que él mismo va y le sirve a sus discípulos Sí, y se inclina y se quita el manto y toma la toalla y los seca, los lava, los limpia, les sirve y les dice, mira lo que yo les he hecho. Muchos, y hablando en la misma tónica, él les dice, muchos gobernantes quieren enseñorearse, pero eso no es lo que el Señor quiere. El rol de nosotros ha sido guiar o ha sido dado por Dios para guiar, para discipular, para servir, para cuidar, para amar, ¿cierto? Y ha sido un rol que se ha perdido incluso. El rol del hombre es del de proveer, el de ser el sí. proveedor, el de ser el protector de su casa. Y todo eso se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo, con ese conflicto de quién es, quién gana más, si ella o él, quién gana más, quién tiene un mejor cheque debe entonces imponer las cosas. Pero en realidad el hombre ha ido cediendo terreno y lo que ocurre es que ha, en otras palabras, abandonado el reto, el desafío, pero también el privilegio que Dios le dio como jefe, o más bien yo lo diría como servidor de su casa. Excelente. Miguel, cuéntame, ¿qué piensas tú de eso? No, ¿Cuál es el rol yo creo que del hombre hoy en día? el pastor me leyó mis notas. Yo, Qué vaina, ¿no? justamente, justamente lo que él dice es verdad. Yo tenía aquí el rol del hombre, yo le puse así, un siervo líder, ¿verdad? Y ponía Ajá, justamente otro sí. pasaje que Jesús habla, dice en Marcos 9:35, dice, y Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero debe ser el último, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Esta es la NTV. Amén. Entonces un Amén. hombre debe servir, yo creo que a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Desde que nace uno primero sirve como hijo en una familia, uno honra a sus padres, respeta a sus padres, el rol va cambiando. Después cuando se casa, es Sí, esposo, tiene un rol también como esposo en esa etapa de la vida, de amar a su esposa, respetarla, honrarla, ¿verdad? Como dice la palabra, Ujú. que debe darle honor. Dice aquí Pedro, 1 Pedro 3:7 habla de eso. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con sus esposas y trátelas con entendimiento. Otra versión dice sabiamente, ¿verdad? Hay que tener mucha sabiduría también amén, para así poder. es. Amén. Nosotros decimos amén. Entonces, pero es verdad. ¿Y dónde vamos a obtener sabiduría? En su palabra, ¿verdad? ¿Dónde vamos a ser instruidos? Amén. En él, ¿verdad? En Efesios 5:25, que ya muchos, ustedes ya lo mencionaron, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya después pasamos a otro rol, que es el rol de padre, ¿verdad? Los que, bueno, Dios le da la bendición de tener hijos, formar y traer a este mundo hijos. La palabra nos habla al respecto a ello, que los hijos son la herencia de Jehová, ¿verdad? Es otro rol que tiene un padre principalmente, también de instruir. La palabra en Proverbios también nos habla de que instruye al niño en su camino, ¿verdad? ¿Qué le vamos a instruir? Lo que Dios nos ha mandado. Entonces esa responsabilidad que Dios le delegó, esa función principalmente al hombre, ¿verdad? Desde el mismo Génesis Dios le dio una autoridad al hombre. Y aquí el tema yo creo que a veces caemos, ahorita se ve mucho este tema de que hay hombres y mujeres y que la guerra de los sexos. En Venezuela había un programa que se llamaba La Guerra de los Sexos, hombres contra mujeres, ¿verdad? Entonces, Claro. y no es eso, es que Dios representamos su imagen, tanto hombres como mujeres, tenemos la misma dignidad delante de Dios, pero en funciones Dios nos asignó a cada uno diferentes funciones y el hombre tiene una responsabilidad fundamental en el hogar. Mira, yo para resumir lo que están hablando, me gusta mucho Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas
continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. De verdad que entender el rol del hombre es una persona que está alineada, ¿verdad?, a la voluntad de Dios como cabeza. O sea, para tú poder servir a alguien, a mí me gusta mucho el ejemplo, porque todos hablamos de servir. De verdad que todos decimos, oye, pero el verdadero servicio va desde la intención de servir hasta la acción. Porque muchas veces tú puedes agarrar y atender a alguien y lo estás atendiendo por cualquier otra razón, para sacar un beneficio, para hacer esto, y la realidad no lo estás sirviendo, solamente tú estás haciendo cosas para ganarte favor de alguien. Por eso es que cuando hoy en día decía, oye, que no, que cuando está el hombre está cortejando a la mujer, mira, ese es espléndido, tiene los mayores detalles, tiene las mayores cosas, Sí, pero sí, cuando sí. se casa, oye, ahí la gente, hoy en día la misma mujer dice, no, pero espérate que se case para que tú veas la realidad. ¿Por qué? Porque no era desde el servir, era desde el obtener algo. O sea, yo tengo algo Ajá. aquí, entonces muchas veces tú, o sea, y lo podemos ver a veces nosotros, en la iglesia, a través de un cargo, a través de un mandato, tú puedes querer hacer algo, pero lo importante es la intención de tu corazón. Porque si tú lo estás haciendo, yo te puedo agarrar, o sea, Jesús lavó los pies, sí, pero Jesús los lavó porque estaba enseñando algo. Y él sabía que lo estaba haciendo con intención. O sea, Jesús no sirvió nada más cuando lavó los pies, que es el versículo que siempre nosotros usamos, sino que él sirvió en todo momento. Cuando iban a atacarlo, porque se la pasaba con cobradores, con gente que era repudiada por la sociedad, él estuvo ahí, él sirvió a esa gente. Entonces, ahí es cuando uno dice, oye, hoy en día el rol del hombre es servir, pero es servir a través de entregar la palabra. Sí, y Dios dice, oye, o sea, grábate las palabras en el corazón, porque para ser buen padre se necesita ser sobrenatural, para ser buen esposo se necesita ser sobrenatural, ¿no? O sea, de la forma natural, como dice Miguel, armarte de paciencia. Hay gente que Dios le entregó una ¿cómo se puede decir? Eso lo hablaba con mi esposa estos días y decía, Dos gotas de paciencia. exacto. Hay gente que tiene 2 gotas de paciencia por cómo lo criaron, por cómo fue, y se lo forjaron. Pero de ahí va su forma sobrenatural, que es la porción que te da el Espíritu Santo, y la porción que ya tú tienes humanamente. Hay gente que es tranquila, mira, que le dicen 10 cosas, lo llevan a comprar, agárrame la bolsa, vamos a dar 10 vueltas al centro comercial, y después cuando ya se van ahí, coño, es que yo vamos para la primera tienda. Ay, coño. Entonces tú dices, Dios, Padre, ¿qué hago? También pasa en Venezuela. También Sí. pasa en Venezuela, ¿vio, pastor? Entonces, claro, por eso te digo, o sea, y ahí vamos a lo de los hijos. En este proceso, no solamente, o sea, la enseñanza no solamente va de darle una educación de secular o una educación, sino de qué principios de reino tú le estás colocando en tu corazón, porque tú no puedes dar algo que tú no tienes. Y por eso me gusta mucho esta palabra de Deuteronomio 6, de 17, porque dice, grábate en el corazón, grábate, o sea, porque tiene que ir más allá o sea, te tiene que salir por los poros, tiene que ser algo que lo mastiques a diario, porque es tan complejo ser padre, ¿verdad? Y entonces uno dice, oye, tienes que dar ejemplo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces es algo que de verdad, ¿no?, tenemos que asumir con una gran responsabilidad. Ya estamos ya para ir cerrando, pastor, y a mí me gustaría que nos dieras, porque vamos para la segunda parte, siempre lo decimos porque estamos en un periodo y decimos, oye, hay que hablar la segunda parte, pero como para medio de cierre, la familia, ¿qué representa para la sociedad hoy en día? O disculpa, ¿qué debería representar la familia para la sociedad hoy en día, pastor? Bueno, es increíble porque la familia en estos momentos, como lo vemos en la sociedad, lo ha dicho Miguelito, lo has dicho tú, lo ha dicho quizás los filósofos y toda la gente que ahorita hablaba Miguelito, pero
debería la familia reflejar a Cristo. Amén. La manera en la que la sociedad, la mayoría de personas hoy viven en una sociedad posmoderna, donde no sé si pasa en Venezuela, en Colombia ocurre, y es que la gente tiene fobia a las iglesias quizás, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, la familia, una familia va a reflejar el carácter de Cristo, su amor, va a reflejar su justicia, a reflejar a través de cada uno de los miembros de esa familia, va a ser sal, va a ser luz. Y estamos llamados a eso como familia, no esperar que sea el gobierno, no esperar que sea la iglesia, desde la misma casa. Yo le he dicho muchas veces a algunos amigos que el primer púlpito que como pastores tenemos es el que elevamos en nuestra casa. Las primeras personas que escuchan nuestra predicación y la manera en la que vivimos son nuestros hijos, son nuestra esposa. Entonces es allí en la familia donde el primer lugar donde se deben enseñar esos valores de fe, de obediencia a la palabra del Señor, a sus promesas, a sus mandatos. Es un lugar de discipulado, si me lo permites, de discipulado cotidiano, un lugar donde Amén. se ora, donde se lee la palabra, donde se aprende a vivir en el temor del Señor, porque la sociedad no es tonta, perdóname la expresión, ellos se miran si lo que estamos diciendo como familia es simplemente algo pasajero que sale solamente de nuestros labios o si en realidad lo estamos viviendo. Y cada familia tiene esa responsabilidad de mostrar a Cristo, de ser un testimonio vivo en medio de la sociedad en la que vivimos. Entonces, qué excelente, pastor, porque es muy necesario que hoy en día ese rol se haga de forma extraordinaria. Ahora, Miguel, ¿cuál serían tu pensamientos finales? ¿Cuál es el punto para hablar de este Yo, tiempo, de lo que se necesita de la familia? ¿Cómo debería tener la familia la sociedad hoy en día? sí, yo me monto en la misma ola que ya puso el pastor de la familia es el reflejo de Cristo, ¿verdad? Sí, Hace sí, unos días compartí algo con un grupo de matrimonio y hablamos un poco del tema de la pareja, pero Dios, vemos el diseño original que Dios estableció. Y es interesante Claro. porque la palabra cuando en Efesios 5 que Pablo habla, ¿verdad? Que los maridos deben amar a sus esposas, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, ¿verdad? Es interesante porque Pablo conecta, si tú lees todo el contexto de este pasaje, conecta, él llega a esa conclusión, pero él conecta antes con la historia. Dice que varón y hembra los creó y que serían una sola carne, ¿verdad? Y él dice, pero ¿Eh? esto, respecto a esto de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Él hacía alusión de que esto ilustra, en otra versión dice, esto ilustra cómo es Cristo con relación a la iglesia. Y es interesante porque vemos que eso que Dios creó, esa institución del hombre y la mujer para formar una familia, Dios estaba haciendo una especie de ilustración de lo que iba a venir después, cuando Cristo viniera, de que él iba a instituir una iglesia, de que él iba a ser la cabeza, de que él iba a sustentar. La misma palabra dice que para santificarla, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, ¿verdad? Como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. Entonces vemos que si tomamos todo esto y lo llevamos a la familia, ¿verdad? Haciéndolo ahora al revés, Cristo hizo esto por su iglesia, ahora nosotros como hombres, ¿qué hacemos por nuestra familia? ¿Qué hacemos por nuestra esposa, por nuestros hijos? Estamos tratándola para presentarla sin mancha, ¿verdad? ¿Verdad? Esto lleva procesos, ¿verdad? ¿De qué? De formación. Entonces, por eso es importante a nosotros como hijos de Dios, nos guiamos por su palabra y su palabra nos da mandamientos, nos da también Amén. responsabilidades, nos da mandatos que debemos cumplir, ¿verdad? Y nosotros como hombres debemos asumirlos con toda la seriedad, la responsabilidad, porque al final, bueno, nuestra esposa es lo que Dios nos entregó, ¿verdad? Esa ayuda, como dicen la misma palabra, esa ayuda idónea eh, para, para complementarnos, porque solo no podemos, ¿verdad? Una mujer representa en el hogar, ¿verdad? Hablando del tema de la crianza, en mi caso personal, yo hablo aquí, veo a mi esposa, Angie, en la relación como ella enseña a Sara. Ella es profesora profesionalmente, pues, pero también su rol como madre es fundamental y obviamente no es que ella lo hace sola, es un complemento, pero yo también veo el Claro. valor
valor que Sí. algo que yo no puedo dar, pues la sensibilidad, esa parte que el hombre, yo creo que no sé si por naturaleza somos un poco toscos a veces, un poco rudos, nuestras palabras a veces, bueno, no hablo por ustedes, hablo por mí, a veces son un No, poco, pero puedes hablar por mí también, Miguel. Sí, 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 Te doy el sí. permiso, te doy el permiso, somos un tranquilo. poco fuertes, ¿verdad? Y es algo que yo, a través de lo que yo he visto en ella, para mí ha sido una manera de moldearme a mí mismo, mi carácter, ¿verdad? Claro, Entonces ahí veo cuando Dios es perfecto, ¿verdad? Y veo como en ella yo puedo ver ese instrumento que Dios utiliza para formarme a mí, ¿verdad? Yo ser claro, transformado, yo ser renovado, oye, yo mismo me confronto, no puedo ser así, no puedo hablar así, no puedo expresarme así con mi hija. Angie incluso me dice, Miguel, no le digas así a la niña, ella es una niña, ¿verdad? Es femenino y es pequeñita, entonces háblale de claro. otra manera. Entonces yo, bueno, voy. Entonces veo que todo este círculo que se puede llamar en la familia, esta dinámica familiar, cómo Dios la estableció desde un principio y es para eso, para formar, para criar, para educar a nuestros hijos en su palabra. Entonces es fundamental eso allí. Ahora, yo de verdad que si me permiten, de verdad, porque yo sé que son gente con un tiempo, pero me permiten primero hacerles otra pregunta, porque me gustaría saber que nos queda aquí. No sé si Pastor Leandro, si está chévere, está cómodo ahí, no hay problema. Sí, sí, Porque, sí, muy si me bien. permite, si me permite. ¿Cuál Sí, es el claro. problema del hombre, pastor, de acuerdo a su rol, que usted puede identificar? ¿Cuál es el problema que tenemos los hombres en la familia, en nuestro rol, en la parte de la familia, que usted puede decir hoy en día, oye, mira, es un problema que se tiene? Bueno, para ejercer su rol, como, Sí, ¿cuál es, de acuerdo a las consejerías de tantas personas ok, que la que usted comparte, cuál es el problema que de repente hoy en día, mira, El hoy más en día creo común, que sí. más común en, en las personas con las que usted se ha topado y en base a su experiencia, que tiene el hombre para ejercer su rol, para ejercer el rol que venimos hablando en todo este tiempo, que debería ejercer. ok. Yo creo que tenemos que volver a la misma frase que hemos estado teniendo durante toda la charla y es el diseño original, Claro, ¿cierto? Y el diseño original es Dios, o está dado por Dios, está diseñado por Dios. Y si el hombre quiere ejercer un rol correctamente dentro del hogar, pues tiene que ir al fabricante, perdóname la expresión, tiene que ir a Dios. Y creo que el mayor problema del hombre no es la falta de capacidad, ¿cierto? claro, Sino la falta de comunión con Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, pierde la dirección. Cuando el hombre se aleja de sus mandatos, de su palabra, pierde la dirección de su vida, pierde la dirección de su familia, de su hogar, se enfoca en otras cosas. Pero cuando vuelve a Cristo, puede volver a recuperar ese rol, puede volver a ser ese hombre que sirve su casa, que la ama, que la firma, que la provee. Y hoy en día cuando observamos, por ejemplo, en diferentes consejerías que puedo tener con algunos hombres, me doy cuenta de varias cosas, entre ellas, en primer lugar, la distorsionada, digamos, la distorsión que el pecado ha hecho. Vivimos en un claro. mundo caído, ¿cierto? Desde Génesis capítulo 3, cuando Adán cayó, el diseño original del hombre como ese líder amoroso, obediente, fue completamente corrompido. Y entonces, en vez de asumir la responsabilidad, empezamos a ver desde los primeros versículos el conflicto ya entre el hombre y la esposa. Adán guardó Claro. silencio ante el pecado de Eva, luego culpó a Eva de las cosas y se da el primer no diálogo, yo creo que la primera confrontación desde allí, ¿cierto? La mujer que me diste, me dio, Claro. en otras palabras, hasta Dios tuvo que asumir ahí de alguna Hasta La Dios manera llevó, culpa. pues. hasta Dios llegó, sí, exactamente. Sí, Entonces, yo creo que muchos hombres, esa distorsión causada por el pecado, la falta, que produce también igual una falta de identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cierto? Y no sé actuar. Si yo no sé quién soy en Cristo, no vas a saber cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre. Y produce inseguridad. Esa ausencia produce de alguna manera miedo en nuestra familia, inseguridad,
vuelvo y reitero el abandono del liderazgo, la presión de la cultura en la que vivimos, de la sociedad en la que vivimos. Yo me encuentro con hombres que constantemente son ridiculizados porque dicen, no, salgo del trabajo y no, voy para la casa, ay, no te Sí, dejan claro. salir, ay, no le pediste permiso, ay, tan anticuado, ay, pero, y miles de cosas. Entonces, Sí. muchos hombres les cuesta vivir su rol porque creen las mentiras culturales o temen a ser rechazados. No, yo soy el macho de mi casa y en mi casa no se hace sino Claro. lo que yo digo. Y yo tengo una frase que digo, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Entonces, entonces yo creo que eso también Lo voy a anotar. afecta muchas veces al hombre en medio de esa cultura moderna en que nos desenvolvemos, donde ser el hombre de la casa pues implica otras muchas cosas. Yo creo que en la mayoría de consejerías he notado ese tipo de cosas. Qué tremendo, ¿no? Que a veces uno, porque creo yo es como, es que uno hoy en día, como el rol del hombre, ¿verdad? Que uno tiene ya de proveedor, de liderazgo, de visión, como que se desligó del hombre, ¿me entiendes? O sea, del sexo masculino, y ya como que si cualquiera lo pudiera agarrar cuando sencillamente uno biológicamente, o sea, nacimos con ciertas capacidades que vienen desde la biología. Entonces uno dice, oye, que no, muchas veces ve una mamá soltera diciendo, no, es que yo soy mamá y papá, y es la realidad, pero no indica que no haya una carencia porque no haya papá. Ujú. ¿Me entiendes? Como que aunque te ha tocado hacer los dos roles, no indica que tú has suplido ese rol porque no es algo que se puede hacer, algo que es intercambiable, algo que no es algo que puede agarrar otro, porque así como nosotros, como decía Miguel, no podemos asumir el rol de mamá ni el rol de mujer en la familia, porque es que hay algo ahí, hay una sensibilidad, hay una forma de hacer las cosas, hay una forma de dirigir, hay una forma de proteger distinta que nosotros no nos parece lógica, no lógica, sino obvia, pues no es algo que sale, así como uno ve ahorita, no sé si vieron la noticia del papá que se lanzó en el crucero de Disney. No, Bueno, un papá está tomándose la foto con su familia en el crucero de Disney, está en el último piso del crucero, no sé por qué, pero pusieron a la niña en la baranda y la niña cayó, una niña de 6 años. Y el papá no pensó dos y se lanzó y dio con la niña y aguantó 12 minutos hasta que los rescatara. Claro, como todo es el protocolo desde el hombre al agua y la broma y todo estaba muy bien hecho, lo agarraron, lo rescataron en 12 minutos. Pero él no dudó. O sea, es algo instintivo, pues es Ajá. algo instintivo, es algo Sí, sí. instintivo. O sea, y así tú ves que el rol de la mujer en la familia también es algo instintivo. Porque cuando apenas nos casamos, o sea, yo me casé a los 22 años y mi esposa tenía 22 años igual. Y yo es tremendo porque en un momento viene mi querido cuñado, que Dios lo bendiga, y que seguramente nos va a ver esto. Él le dice a mi esposa como que, oye, qué tremendo que o sea, él estuvo con nosotros en el apartamento. Entonces él le dijo así como que ya eres una esposa, pues, porque claro, ya estaba como acomodando la comida y estaba haciendo las cosas y preparando lo que yo iba a llevar para el trabajo en ese momento. Y es así, porque al final, como que uno agarra y asume, pues, y es algo que sale, pues, algo que viene de ahí. Pero yo también quería preguntarle a Miguel, después de esto, porque ya a nivel más macro, a nivel de familia, ¿cuál crees tú que es el problema que tiene la familia hoy en día? O sea, para ejercer ese rol que le toca en la sociedad, para ser un pilar en la sociedad. eh, en caso del el rol del hombre, pues primeramente pues asumir su responsabilidad. Pero que Claro, aquí hay un punto es, o sea, socialmente, bueno, primero voy a decir algo, uno no puede dar lo que no ha recibido, ¿verdad? Ujú. sí es. Entonces, partiendo de ahí como base, eh, ¿cómo tú le vas a exigir a nivel social, hablo a nivel social en general, cómo se le va a exigir a un hombre
ciertos parámetros o que cumpla cierta responsabilidad si él primero no los conoce, ¿verdad? Primero no lo Sí, sabe, claro. lo ignora, o Ajá. si lo sabe, no lo quiere asumir, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestra propia naturaleza humana, nuestra naturaleza caída. El hombre, o sea, si rechazó a Dios, de ahí para abajo, cualquier otra Claro. responsabilidad es nada, ¿verdad? Entrando por allí. Entonces, yo creo que el primer rol de un hombre debe ser, ya entrando a la parte de nosotros como hijos de Dios, de una persona que conoce de Cristo, que se reconoce a sí mismo como cristiano, que profesa una fe pública, primeramente aprender de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Primeramente, de Bien. lo que Dios establece en su palabra. Yo creo que el primer rol de un hombre debe ser un siervo, un hijo de Dios, rendido ante Él, porque cuando uno tiene esa prioridad o ese orden, yo creo que ya las demás cosas Dios uno las va aprendiendo, ¿verdad? A medida. Por ejemplo, hace un tiempo vi un perfil de un pastor y me llamó mucha atención lo que él colocaba como su defensa. ¿Sabes que uno coloca ahí, no sé, cada quien define algo ahí o quiere poner algo? Y él ponía Sí, esto claro. que tiene relación, decía así, decía, siervo de Dios, esposo, papá, abuelo y pastor, en ese orden. Tres puntos suspensivos, en ese orden. Y yo me puse, Ajá. tú lo lees y tú, sí, qué bonito, pero si le metemos al zoom, el primero pone siervo de Dios y me llama mucho la atención. Y es verdad. Ya entrando como a veces en el tema de la iglesia, he escuchado también historias en lo largo que llevo conociendo de Dios, de personas que en la iglesia son una cosa y en la casa son otra. Entonces hay como una especie de dualismo, ¿verdad? De que, sí, de hecho nosotros, por lo menos el IER que trabajamos con adolescentes y jóvenes desde hace un buen tiempo, recuerdo una historia de una chica que llegó un día a la reunión de jóvenes y nos decía, ay, ojalá pudiéramos vivir aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia Sí, sí. mis papás se llevan tan bien, pero en la casa no. y uno y da risa, ¿verdad? Pero tú te pones a analizar, ¿por qué? Porque el rol están haciendo aparentemente, que es lo que decía un poco el líder antes, lo que comentabas de la intención del corazón, ¿verdad? Para aparentar, servir. Tal vez en la Claro. iglesia se amaban los papás, era un bonito abrazo, beso, pero en la casa no. Entonces, ¿por qué? Porque falla lo primero, no eres un siervo de Dios, no estás rendido a tu vida delante de Dios realmente y lo has reconocido, entonces no puedes responder a ese llamado si no lo conoces y no quieres asumir tu responsabilidad. Yo creo que ese es fundamental para mí en esa parte. No, y que la Amén. familia parte porque esto también le quería, o sea, uno caer aquí, porque muchas veces, así como decíamos, hoy en día, al parecer hubiera como muchos estilos de familia, como que eso socialmente se ve así, de repente una persona soltera vive con el perrito y dice, bueno, mi familia, mi familia el perrito, pero entendemos que cuando cuando la gente se casa o tiene un matrimonio, es que ya se forja la familia, empieza ya a haber una familia ahí. Y cada quien tiene que cumplir como que, y eso por eso tendremos otra segunda parte, ¿verdad? Porque cada quien tiene que hacer su rol. El hombre puede ser siervo, pero si la mujer, o sea, la esposa, no es sierva de Dios tampoco, o sea, es como estás remando, pero con un solo remo. O sea, empieza a dar como vuelta y vuelta No y avanzas. vuelta. No avanza, no avanza. Y para mí esa es mi conclusión el día de hoy. O sea, esto es un trabajo pilar, primero de mi persona con el Espíritu Santo, con Dios, con mi creador, como decía el pastor, con el fabricante, y después con la persona que tengo al lado. Y eso lo dice primera de Juan 1.7, que tú tienes que tener una relación vertical para poder tener una relación horizontal. Si tú no tienes una relación vertical, no vas a tener bien una relación horizontal porque sencillamente tu relación horizontal va a chocar muchas veces porque tenemos caracteres diferentes, tenemos formas de ver el mundo diferentes, fuimos creados diferentes. Entonces, esa es mi conclusión. O sea, tenemos que entender que hoy en día, si, como decía el pastor Leandro, como decía Miguel, o sea, si queremos de verdad tener un pilar de la sociedad, que es la familia, sano, tenemos que tener, como decía, decíamos aquí en toda la conversa, siervos de Dios sanos, gente intencionalmente queriendo ser como Cristo, seguir un camino real al Padre, porque si no,
Sencillamente, cada quien se va a creer su verdad y va a decir, es así. Esa es la verdad. Así debe ser. Y así voy a hacer. Y así voy a caminar. Y al final, lo que estamos viendo hoy en día es el resultado. Que muchas personas no quieran tener hijos, que muchas personas no se quieran casar, que muchas personas no crean en la familia, que como decía el pastor, cada vez los apartamentos son más pequeños porque así como está viviendo el problema Japón hoy en día, hay hogares de una sola persona y hogares de personas que se desviven o amanecen desvividas y nadie sabía nada y nadie le importó. Y solamente el Estado fue el que fue, lo buscó, lo sacó y listo. Y ahí que venga a vivir otro que también esté solo. Y ese no es el diseño de Dios. Así que les bendigo, te bendigo, Miguel, te bendigo, Pastor Leandro. Gracias, 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 gracias por estar aquí. Pastor, estás invitado para la próxima conversa. De verdad que fue un placer Gracias. y una honra tenerte aquí. De verdad que lo que Miguel nos ha contado de ustedes, de cómo es la iglesia, así que los estaremos visitando y de verdad que bueno, Claro, qué les honramos, bendición. les honramos. No, muchísimas gracias a ti. Gracias por la invitación, Elier. Gracias a Miguelito. Es un placer, es un privilegio, de verdad, compartir con estos temas. Y quisiera, antes de irnos, dejar simplemente una reflexión para aquellos que nos están escuchando. Probablemente tú digas, uy, qué bonito eso que están diciendo, qué maravilloso lo que ellos están diciendo, pero yo no nací en una familia así, yo no tuve una familia así, yo no tengo una familia así, mi familia ha estado marcada por el dolor, por el abandono, el fracaso, etcétera. Quiero decirte que Dios no solamente restaura personas, Él también restaura hogares, Él también Amén. restaura familias. Y no hay una familia demasiado rota como para que Cristo no pueda, a través de su sangre, limpiar, restaurar y hacer nueva. Entonces les animo para que si estás, tú que estás escuchando, que estás viendo este video, puedas acudir al diseñador original de la familia y poner tu familia, poner tu vida en las manos de él para que te enseñe cómo tener ese hogar que lo refleje a él en medio de la sociedad en que vivimos. Un abrazo, muchas Amén, gracias de amén, verdad amén. por la invitación. Qué bendición. Bueno, Miguelón, te quiero mucho, te Gracias. quiero mucho. Gracias a todos y de verdad que bueno, nos vemos en la próxima, porque vamos a tener un gran video para la próxima semana, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Pastor, se les quiere, gracias por esto nuevamente, nos vemos la próxima también en la próxima conversación que vamos a tener. Señores, esto es Menuda Sociedad, esto es Impregnado Comunidad de Fe, Dios les bendiga, Dios guarde, nos vemos en la próxima.